Buenos días, hoy es febrero 9 del 2020. Ayer hicimos la presentación en vivo de la serie, de la continuación de la serie de los mercaderes de la tierra. La parte 27 se presentó ayer en febrero 8 del 2020. Por razones que no puedo explicarles, la presentación se perdió. Ahora estamos repitiéndola para que ustedes tengan este material para que podamos continuar la serie. Recomendación: si no hemos visto las partes 1 hasta la 26, por favor es necesario que la vea y eh, mientras aún hay tiempo, por favor descargue el material para que ustedes pues también lo puedan estudiar de manera personal. Estamos estudiando Apocalipsis 18 del 1 al 4, estamos viendo los cumplimientos en paralelo de estos 4 versículos, que es la última advertencia para toda la tierra antes que caigan las 7 plagas postreras, y estamos estudiando específicamente el versículo 3. Sin embargo, todos los otros tres versículos están cumpliéndose en paralelo. Entonces vamos a entrar en materia. Este estudio no es un sermón para dormirse, ni distraerse, ni para atemorizarse. Es un estudio de preparación, de entrenamiento, de capacitación para una persecución que se aproxima, una guerra que se aproxima contra el pueblo de Dios. Y pues está presentándose porque yo deseo salvarme, porque deseamos compartir una información importante, y también porque deseo que ustedes se salven, los que escuchen este material. Muy pronto los canales van a ser cerrados. Por favor envíe un correo a contacto@apocalipsis14.com para poder estar en contacto en caso de que este canal se cierre, y descargue el material mientras pueda. Dimos la bienvenida a los hermanos y a las visitas al grupo virtual del canal, a los antiguos y a los nuevos que están llegando, tanto hermanos como aquellos que están saliendo de Babilonia. Y pues quiero resaltar los comentarios que ustedes están haciendo de esta serie, porque pues queremos saber de ustedes y nos gustan sus comentarios. Denota pues el impacto, lo que está haciendo, lo que les pueda aportar. Es muy bueno escuchar sus comentarios. Adoradora y Guerrera nos dijo: suena como música africana, me aprieta el pecho, sobre la música de Kanye West, que tiene sus orígenes en el vudú. Efectivamente, esa es la intención de, de este tipo de músicas paganas, eh, pero pues hay que estudiarlo desde el punto de vista profético, de lo que significa también la música. Esta tarde, en la presentación de la tarde, continuamos estudiando el tema de Kanye West relacionado con la adoración solar pagana. Y Francisco López dice: me gustaría tener las notas de estos estudios. Yo le escribí, le mandé un correo, le mandé una nota para que por favor nos escriba para saber cómo y porque cómo podemos compartir el material, pero necesitamos un correo. Bueno, este es un pan integral de la panadería celestial y no de la mesa de Jezabel, para que usted por favor lo digiera, lo estudie y pueda ayudarlo a compartir a otras personas. Hace 8 días estuvimos compartiendo una presentación que hicimos a un grupo de compañeros de mi colegio de primaria y bachillerato. Hicimos esta presentación el 1 de febrero, parte 1 y parte 2, titulada Cuando Dios dijo, acuérdate, y compartimos con ellos la información que en 1517, en octubre 31, en la ciudad de Wittenberg, en la puerta de la catedral de la iglesia, Martín Lutero clavó las 95 tesis de la justificación por la fe.
Eh, este fue el periodo conocido como, a nivel de la historia, dentro de las profecías de Apocalipsis 3, encontramos una secuencia de iglesias, la iglesia de Dios pasando, la iglesia de Dios cristiana pasando a través de 7 periodos históricos, y eso sucedió en la iglesia de Sardis en el año de 1517 a 1755. También compartimos esta información al mismo tiempo que Lutero daba la Biblia al pueblo de Alemania, y Tyndale era impulsado por el Espíritu de Dios a hacer otro tanto para Inglaterra. O sea que simultáneamente en Alemania Lutero estaba haciendo una parte y Wycliffe estaba haciendo su otra parte en Inglaterra. Y menciona, el trabajo de Tyndale estaba basado, continuó un trabajo que había comenzado Wycliffe 100 años atrás. Dice: la Biblia de Wycliffe había sido traducida al texto latino, que contenía muchos errores. No había sido impresa y el costo de las copias manuscritas era tan crecido que fuera de los ricos y de los nobles, pocos eran los que podían proporcionarla. Y menciona una fecha, el año 1516, un año antes de que apareciera la tesis de Lutero. Había publicado Erasmo su versión grecolatina del Nuevo Testamento. Lo que hizo la Reforma fue llevar la Biblia a cada uno de los rincones de la tierra. Y dice aquí: Tyndale iba a completar la obra de Wycliffe al dar a sus compatriotas la Biblia en su propio idioma. Justo el día anterior, el 31 de enero de esta presentación, a las 11 de la noche, se estaba firmando un acuerdo para que la Gran Bretaña saliera de la Unión Europea. Vamos a ver ese impacto, lo que significa esa noticia con relación a lo que es la historia de la Reforma. Esta es una información publicada por CNN en español, enero 15 del 2019. Dice: la Unión Europea es posiblemente el bloque más poderoso del mundo, pero está a punto de perder al Reino Unido, uno de sus miembros más grandes. El cómo y cuándo el Reino abandona la Unión Europea tendrá implicaciones que se extenderán en todo el planeta. ¿Qué es el Brexit? Es la unión de Gran Bretaña más salida da el Brexit. Es una palabra que tiene la palabra Bretaña más exit y da el Brexit. Es la idea, una vez impensable, de que los británicos abandonen la Unión Europea, pero es en un resultado sorprendente. El Reino Unido votó para hacer precisamente eso en un referéndum en junio de 2016. Esta información salió el 31 de octubre del 2020, o sea, un día antes de la presentación que hicimos hace 8 días. Dice: este es el amanecer de una nueva era, el Reino Unido dice: este es el amanecer de una nueva era, el Reino Unido ha salido de la Unión Europea. El Reino Unido dejó la Unión Europea a las 11 p.m. hora local el viernes 31 de enero del 2020. Es muy sugestivo el título. Es muy sugestivo el título, lo vamos a entender más adelante. Habla de un nuevo amanecer, o el amanecer de una nueva era, y esto sucedió con la salida del Reino Unido de la Unión Europea a las 11 p.m. del viernes 31 de enero del 2020. Apenas una hora antes, el primer ministro Boris Johnson se había dirigido al público británico en mensajes pregrabados de los medios sociales para anunciar el amanecer de una nueva era en la historia británica. Pero vamos a estudiar esta información a partir de las profecías. ¿Qué significa para los protestantes? Un video relacionado con esta información, publicado en enero 29 del 2020,
describe a Nigel Farage, el eurodiputado más polémico y euroscéptico, se despide de la Eurocámara. Nigel Farage fue una persona que se encargó de ayudar a que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. Es uno de los grandes actores para que esto hubiera sucedido, y a partir de lo que él dice es que vamos a interpretar, vamos a ayudar a estudiar parte de la profecía bíblica y qué es lo que significa para el pueblo protestante en este momento. El video dice, afirma que lo echará de menos a la Unión Europea o a la Eurocámara y le echarán de menos a él, pero dice que políticamente no puede estar más satisfecho. Este es un video, él es Nigel Farage, él pertenece al Reino Unido y él fue uno de los grandes promotores del Brexit como tal. Ya vimos qué significa el Brexit. Vamos a ver este video. Ha llegado la hora de decir adiós a Nigel Farage, el eurodiputado británico más polémico de cuantos han defendido el Brexit. ¿Lo echará de menos? Echaré de menos la dramaturgia, el teatro. Echaré de menos ser el villano de la obra. Cuando me levanto para hablar y 500 personas me abuchean. He estado aquí muchos años, tratando de cerca al señor Borrell, al señor Juncker, a Martin Schulz, a Guy Verhofstadt. Así que lo echaré de menos. Pero políticamente entré aquí en los 90 diciendo que sacaríamos a Gran Bretaña de la Unión Europea. Todos pensaban que era una locura y ya ve, está ocurriendo. Desde una perspectiva política no puedo estar más satisfecho. Hemos escuchado a Farage decir, señor presidente, estoy pidiendo 10 segundos. Durante más de 20 años ha sido uno de los eurodiputados más conocidos del Parlamento, pero también uno de los más controvertidos. Tony Blair le dijo, usted se sienta con la bandera de nuestro país, pero no representa los intereses de nuestro país. Y Farage afirmó, pueden echarme de este Parlamento aquí mismo, ahora mismo, esta tarde. A la pregunta de si el Parlamento le va a echar de menos, responde, por supuesto, a lo grande. Ha sido interesante lo que ha ocurrido en los últimos días. Tras el referéndum, la hostilidad aquí fue extraordinaria. Me gritaban por los pasillos, amenazaban con pegarme. Fue muy desagradable. Esta semana, ahora que ya está claro que Gran Bretaña se irá y no habrá un segundo referéndum, se han quedado anonadados. Y todos están siendo bastante amables. Algunos dicen, buena suerte con el Brexit. Otros dicen, volverás porque no funcionará. Y muchos dicen que este lugar será más aburrido cuando ya no esté aquí. Aburrido no, el Brexit está en marcha. ¿Cuál será su impacto? ¿Cómo será la Unión Europea en el futuro? Tengo muchas esperanzas en que el Brexit sirva para remodelar completamente el proyecto europeo, que se aleje del modelo centralizado y de la Comisión Europea y avance hacia una estructura más competitiva. ¿Y sabe una cosa? Me gustaría que el Reino Unido participara plenamente. Y ahora vamos a ver otro video transmitido el 31 de enero del 2020, en el cual Nigel Farage dice unas palabras muy importantes para los protestantes, para el pueblo protestante. Publicado el 1 de febrero del 2020, Nigel Farage, las últimas palabras de Nigel Farage sobre el Brexit. Estas son las últimas palabras de Nigel Farage sobre el momento más grande de la historia británica, horas antes de que el Reino Unido abandone oficialmente la Unión Europea. El día de Brexit es el momento histórico más significativo desde que Enrique VIII sacó a Inglaterra de la Iglesia de Roma, dijo Nigel, y esta noche dejamos el Tratado de Roma. Entonces da algo muy importante y vamos a escucharlo directamente de él en este video. But it's happening. We are leaving tonight. It is a big historic moment. I would argue that it is, in terms of our constitution and indeed in terms of our position in the world, the most significant moment since Henry VIII took England out of the Church of Rome, and tonight we leave the Treaty of Rome. Textualmente, él dijo lo siguiente, pero está pasando, estamos saliendo hoy de la Unión
hoy, pues refiriéndose a la Unión Europea, es un gran momento histórico. Yo argumentaría que lo es en términos de nuestra Constitución y de hecho en términos de nuestra posición en el mundo. El momento más significativo desde Enrique VIII, cuando sacó a Inglaterra de la Iglesia de Roma, y esta noche salimos del Tratado de Roma. Es decir, que está comparando un evento sucedido hace 500 años con lo que acaba de suceder ahorita el 31 de enero del 2020. En el tiempo de Enrique VIII, Inglaterra se separó de la Iglesia de Roma y dice él, esta noche salimos del Tratado de Roma. Roma, todos los caminos conducen a Roma. Hace 500 años la salida de la Iglesia de Roma y el 31 de enero están saliendo del Tratado de Roma. Vamos a estudiar un poquito algo sobre el Tratado de Roma. El Tratado de Roma es un tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. El 25 de marzo de 1957 se firmaron dos tratados, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Dice más adelante, los tratados de Roma incluyen una disposición específica que prevé la elección directa de los miembros de la Asamblea y fue la unificación de Europa a través de una entidad que llegó a ser conocida como la Comunidad Económica Europea y después la Unión Europea. Esto se firmó en Roma, Italia, el 25 de marzo de 1957, por eso se llama el Tratado de Roma. La pregunta es, ¿por qué se hizo en Roma? ¿Quién estuvo detrás de eso? Esta es la firma del Tratado de Roma, marzo de 1957, y aquí están los representantes de Bélgica, de Francia, de Alemania, de Italia, de Luxemburgo y tenemos a los Países Bajos también. Vamos a hablar un poquito más adelante de los Países Bajos y uno de los grandes actores de ese Tratado de Roma. Este es el edificio del Parlamento Europeo y pues como ustedes lo ven ellos mismos este es un cartel oficial de la Unión Europea en la cual hay 12 estrellas en un fondo azul y estar simbolizando, este es el edificio del Parlamento Europeo y está simbolizando una torre a medio construir y simbolizando pues como sabemos la torre de Babilonia. Por eso el cartelcito dice Europa, muchas lenguas, una sola voz. Eso es básicamente lo que es la Unión Europea, es el intento de reunificación como en tiempos de Babilonia para que haya una sola voz en todo el mundo. Y detrás de eso pues ha estado Satanás tratando de unificar a todo el mundo de nuevo. Pero es importante entender qué hay detrás de ese símbolo de la bandera de la Unión Europea y quién está detrás de esa unificación. Octubre 22 del 2012, la estampa, un periódico italiano, simbolismo de la bandera de la Unión Europea es mariano. O sea, la base de la Unión Europea, de la bandera, es mariano, o sea, es de origen católico. El símbolo de Europa fue concebido por un católico y mañana por primera vez la estatua de Nuestra Señora de Fátima será llevada a través del edificio del Parlamento de la Unión Europea. Nuestra Señora de Fátima viene a Estrasburgo. Las 2 estrellas de la bandera de la Unión Europea son un homenaje a ella. Entonces es muy claro que el símbolo de la bandera de la Unión Europea tiene que ver con la Iglesia Católica y tiene que ver con María con relación a la profecía, a la interpretación católica de la profecía de Apocalipsis 12. Dice, pocos saben que el símbolo de la Europa unida tiene un origen exquisitamente mariano, como lo muestra la bandera oficial de la Unión Europea con sus 12 estrellas y los colores azul y blanco de la Virgen María. Sigue diciendo los autores de la llegada de
de la estatua de Fátima a Estrasburgo, Fontana y Borghesio dicen, presentaron una declaración escrita en apoyo de las peticiones de las que Nuestra Señora de Fátima se hizo portadora para salvar a Europa y al mundo y asegurar la paz y la prosperidad. O sea, la Unión Europea supuestamente fue salvada por la Virgen de Fátima y pues en términos de la unificación de toda Europa. Ahora entonces ya podemos entender, por eso es que por qué Nigel Farage está comparando la salida del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea que se firmó el 31 de enero del 2020 como un acto tan importante de lo que se dio hace 500 años con la salida de Enrique VIII cuando sacó a Inglaterra de la Iglesia de Roma. Ahora la pregunta es, ¿cómo logró Enrique VIII hace 500 años salir de la Iglesia de Roma? ¿Quién estuvo detrás en realidad de esto? Por favor, le recomendamos leer el capítulo 5 del libro de la gran controversia titulado El lucero de la Reforma, escrito por Elena de White en 1857. Fue la primera versión de ese libro. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, que fue Juan Wycliffe. Acordémonos lo que dice el periódico del 2020, el nuevo amanecer para el Reino Unido. O sea que efectivamente lo que sucedió ahorita con el Brexit a nivel de nos invita a que nosotros recordemos la reforma y que entendamos el impacto de lo que sucedió en la reforma hace 500 años. Dice, fue el heraldo de la reforma no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado lanzar no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. El cisma, con la contienda y corrupción que produjo, preparó el camino para la reforma, pues ayudó al pueblo a conocer al papado tal cual era. O sea, por medio de lo que hizo Juan Wycliffe, se dio a conocer el carácter del papado. Por fin dio cima a la obra. Acabó la primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés, ya vimos anteriormente del latín al inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no temía la prisión ni la hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Y por eso es que usted y yo tenemos una Biblia en nuestras casas, porque el movimiento de reforma permitió que la Biblia fuera impresa, fuera transcrita, fuera traducida a todos los idiomas. Al darles la Biblia a sus compatriotas, había hecho más para romper las cadenas de la ignorancia y del vicio y para libertar y engrandecer a su nación, que todo lo que jamás se consiguiera con las victorias más brillantes en los campos de batalla. Sigue diciendo el libro, Wycliffe fue uno de los mayores reformadores por la amplitud de su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla. Fueron pocos los que le igualaron entre los que se levantaron tras él. Caracterizaban al primero de los reformadores. Está hablando que él es uno de los primeros reformadores. Su pureza de vida, su actividad incansable en el estudio y el trabajo, su integridad intachable, su fidelidad en el ministerio y sus nobles sentimientos, que eran los mismos que se notaron en Cristo Jesús. Eso es una descripción muy hermosa de un carácter de un hijo de Dios procurando dar a conocer la verdad, y esto lo hizo a través de la publicación de la palabra de Dios del Nuevo Testamento del latín al inglés, y lo colocó en manos del pueblo común. Y esto no obstante la oscuridad intelectual y la corrupción moral de la época en que vivió. Es un ejemplo para nosotros hoy. El carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. Esto es básicamente la clave
para el pueblo protestante y para todo aquel que está en Babilonia, estudie la Biblia. Eso le va a dar una educación superior a cualquier educación humana. Dice, el esfuerzo hecho por comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Esto es para usted y para mí. Ensancha el entendimiento, agudiza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Santas Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto, sigue diciendo, un estudio serio y reverente de las Santas Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente, sigue diciendo, un estudio serio y reverente de las Santas Escrituras, al poner la mente de que se dedicaran a él, al estudio, en contacto directo con la mente del Todopoderoso. Daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. La entrada de tus palabras, dice el salmista, alumbra, a los simples les da inteligencia. Por eso es que Wycliffe es considerado como el lucero de la Reforma, porque al traer la Biblia a las personas de Inglaterra, dice, alumbró la inteligencia de las personas. Por eso es que él es considerado el lucero de la Reforma. Y pues después de muerto fue tanto el odio de la Iglesia Católica hacia la obra de Wycliffe, hacia lo que había hecho él. Dice, por un decreto del Concilio de Constanza, más de 40 años después de la muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente, y las cenizas arrojadas a un arroyo cercano. Este arroyo, dice un antiguo escritor, llevó las cenizas al río Avon, el Avon al Saberna, el Saberna a los mares y estos al océano. Y así es como las cenizas de Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día por el mundo entero. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que usted y yo tenemos en nuestras manos. Cuán poco alcanzaron a comprender sus enemigos el significado de su acto perverso. Ahora, para que sepamos qué va a suceder al final de la trompeta con los huesos convertidos en polvo de Wycliffe y de todos los fieles de Dios, pues la palabra de Dios nos dice que van a ser resucitados con un cuerpo inmortal. Por eso es que dice que los enemigos, que es la Iglesia Católica, no se imaginaron el significado de su acto perverso, porque fue lo que permitió que se esparciera la palabra de Dios por todo el mundo. Y ahora también, por favor, leer el capítulo 15, La verdad progresa en Inglaterra. Ya nos adelantamos 100 años en la historia y llegamos a la época de Tyndale y la época de Enrique VIII. En marzo 3 del 2017, el periódico The Guardian, un periódico británico, da un resumen de la historia del Brexit, pero a partir de lo que sucedió en la reforma, que es exactamente lo que Nigel Farage menciona en su alocución del 31 de enero del 2020. Dice, la reforma debería haber sido una advertencia para los que se quedan. Si David Cameron hubiera entendido las causas y el progreso de la reforma inglesa, se habría dado cuenta del atractivo de muy bien entonces en solitario. O sea, es mejor estar solo que mal acompañado en términos de la frase que nosotros conocemos.
Se nos dice que poco después de la medianoche, el 24 de junio del 2016, que fue el primer referendo del Brexit, cuando se declaró el resultado del referéndum de la Unión Europea, David Cameron y George Osborne, los verdaderos artífices del escuálido ejercicio de gestión de los partidos, o sea, de evitar que la Gran Bretaña se saliera, se sorprendieron tanto como se decepcionaron. Esto se debió a que no entendían el carácter del pueblo inglés. Ellos dieron por sentado que los votos se emitirían según un cálculo de si la permanencia a la Unión Europea o la retirada ofrecía a Inglaterra el futuro más próspero. Pero los habitantes de esta fortaleza construida por la naturaleza no viven solo del Producto Interno Bruto. Entonces comienza una descripción histórica de lo que hay detrás de la historia del Reino Unido. Vuelve a decir, si Cameron y Osborne hubieran comprendido las causas y el progreso de la reforma inglesa, acordémonos el capítulo 15, el progreso de la reforma inglesa, de la gran controversia, lo está diciendo este artículo de prensa. Si Cameron y Osborne hubieran comprendido las causas y el progreso de la reforma inglesa, se habrían dado cuenta del atractivo de muy bien entonces solo. Los paralelismos están lejos de ser exactos, pero están lo suficientemente cerca como para probar que los ingleses creen en decidir las cosas por sí mismos. Y comienza la descripción de lo que sucedió en Inglaterra con la Iglesia Católica. Dice, aunque no había un tratado de adhesión, la Iglesia de Inglaterra tomó una decisión formal de afiliarse a la Iglesia de Roma. En el sínodo de Whitby, en el año 664, el clero británico reunido en Northumberland, una zona mucho más grande que el condado moderno, decidió adoptar la liturgia y el calendario romano. El resto de Inglaterra siguió el ejemplo y se creó la Iglesia Católica Unificada. Permaneció felizmente subordinada a Roma durante casi 900 años, o sea que llegamos a la época de 1500, más tiempo de que Gran Bretaña mantuvo su lealtad al mercado común, que se convirtió en la Unión Europea. Aquí va a comenzar el artículo a establecer una comparación entre lo que fue la reforma y porque se separaron de la Iglesia Católica, y de lo que fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea por medio del Brexit. Hacia el final de la larga afiliación hubo críticos del pacto. Ahora aparece Wycliffe. John Wycliffe y William Tyndale se opusieron a la imposición de restricciones y regulaciones. En su caso, la prohibición de las traducciones de la Biblia al inglés. Aquí está la clave de todo el asunto. Había orden de muerte para los que tradujeran, para los que dieran la Biblia a otras personas. Eso fue lo que hizo John Wycliffe y William Tyndale. Dice, pero la mayor parte de Inglaterra estaba satisfecha de que Roma estaba de su lado y del de Dios, según ellos. En 1144, un inglés, Nicolás Breakspear, que se convirtió en Adriano IV, un papa, había sido elegido papa, una señal segura de respeto. Había demostrado inmediatamente el valor de la asociación con alianzas supranacionales, cediendo la propiedad de Irlanda a Enrique II. Este es un papa que le da la tierra a Enrique II. Ahora aparece Enrique VIII en la escena. Enrique II tuvo éxito con los papas. Ahora Enrique VIII no lo tuvo. Su esperanza de convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico se vieron frustradas cuando el cardenal Wolsey, de quien se esperaba que despejara el camino, fue derrotado 2 veces en las elecciones papales. Entonces el papa, que no era amigo de Enrique VIII, ignorando la reclamación de Inglaterra, dividió Sudamérica en España y Portugal. Y pues la decisión de Enrique VIII fue separarse de Roma, aunque la decisión fue a partir básicamente un tema religioso. Dice, pero abandonar Roma, aunque no era un riesgo tan grande como abandonar la Unión Europea, era una apuesta con el futuro de Inglaterra. Los que abandonaron el país afirmaron que se ofrecían alternativas deseables. Martín Lutero,
Reforma en Alemania y Ulrich Zwinglio en Suiza, abogaron por variantes de la fe protestante que por su naturaleza daban cabida a lo que George Bernard Shaw en Santa Juana, un libro, denominó nacionalismo herético, que es como llamaban la Iglesia de Roma llamó a todo aquel que se separó de sus doctrinas. La presión para una ruptura limpia con el Papa fue endurecida por el supuesto comportamiento de los hombres del Vaticano, que interfirieron en los asuntos de Inglaterra. Entonces esa fue la estrategia del papado, es intervenir en los asuntos de Inglaterra por medio de hombres del Vaticano. Y lo compara, dice, al igual que los funcionarios de la Unión Europea en Bruselas, son acusados de vivir en el lujo a expensas de los contribuyentes británicos. O sea, los que estuvieron promoviendo el Brexit, la salida del Reino Unido, fueron criticados diciendo que estaban viviendo a costa de los contribuyentes británicos. Los críticos de la vida en Roma incluían a Reginald Pole, un futuro cardenal y ministro principal de María Tudor, que fue pues conocida como Mary Blood. Los impuestos sobre las anualidades y las primicias eran tan difíciles de entender en el siglo XVI como las compensaciones monetarias en el siglo XX. Pues para que miremos cómo están haciendo la comparación ellos mismos de lo que fue la reforma con la salida de la Iglesia Católica, así como el Brexit con la salida del Tratado de Roma. Pero el misterio sobre cómo Roma gastó el dinero de Inglaterra se sumó al resentimiento. Eso es básicamente lo que está diciendo el artículo. Cuando el Papa se negó a aprobar el divorcio de Enrique de Catalina de Aragón y a hacer posible su matrimonio con Ana Bolena, la arrogancia del rey no permitió otra respuesta que la de determinar que era a la vez Papa y emperador de su propio reino. Permaneció renuente a romper con la religión distinta de la autoridad de Roma. Su disputa con el Papa comenzó en el 1527, pero la plena independencia de Roma no se confirmó hasta que las actas de supremacía y sucesión se convirtieron en ley en 1534. Los primeros años de este intervalo se pasaron en lo que fue un intento infructuoso de renegociar la relación entre Londres y Roma, que es exactamente lo mismo que está pasando entre Gran Bretaña y la Unión Europea, que como vimos es de origen católico. O sea, la unificación de Europa es una obra de la Iglesia Católica y la salida de la Unión del Reino Unido está siendo comparado como lo que sucedió en el tiempo de la Reforma. Dice, los emisarios del rey trataron de demostrar que la enseñanza católica, los evangelios y los escritos de los primeros padres permitieron a Enrique volver a casarse y permanecer en buena posición dentro de la iglesia. Solo después de que sus argumentos fueran desestimados dejó de quemar a los hombres por cuestionar las enseñanzas del Papa y empezó a quemarlos por apoyar la autoridad del Papa. Pero, dice, al final de su vida estaba tan ansioso por demostrar su adhesión a la doctrina católica que presidió el juicio de John Lambert. Lo condenó por negar la presencia real de Cristo durante la Eucaristía, que es un dogma católico, y observó mientras era asado hasta la muerte como un cerdo en un asador. Enrique quería una reforma suave, pero entonces, ¿quién finalmente dio la reforma en Inglaterra? Dice, fue su hija Elizabeth quien hizo la reforma dura. O sea que Nigel Farage está comparando el tiempo de la reforma de Enrique VIII por la reforma dura, por lo que se dio después de ese momento de la separación que hace Inglaterra de la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, y esto fue debido al protestantismo que afianzó las bases por la publicación de la palabra de Dios. Habla también de María Tudor, que era la hermana católica, pues hubo esa separación de Roma por parte de Elizabeth
Cualquiera que fuera la razón, Isabel determinó cuando fue posible eliminar el catolicismo de su reino y cuando la eliminación no era posible, suprimirlo. El espíritu de la época se articuló en las obras de Shakespeare, que a su vez influyó en la visión inglesa de Inglaterra durante los siguientes 500 años. Dice, nada nos hará lamentarnos si Inglaterra descansa en sí misma, sino en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la palabra de Dios. Podría haber sido el grito de batalla de los Brexiteers. La idea que encarnaba ciertamente les ayudó a ganar la campaña del referéndum. O sea que ellos, a partir de la historia de la reforma, ellos están entendiendo que necesitan salir del Tratado de Roma porque el Tratado de Roma o la Unión Europea es una creación católica. Y miremos lo que dice un mismo católico. Dice, agosto 5 del 2019, Catholic Herald, político católico exalta la reforma. Un político católico británico ha elogiado la reforma protestante como la formadora de este país. El ex líder del Partido Conservador, Ian Duncan Smith, comparó el voto para dejar la Unión Europea con la ruptura de Enrique VIII de Roma, describiendo la Iglesia Católica de la época como una organización corrupta. Liberado de los grilletes de lo que se había convertido en una organización corrupta, refiriéndose a la Iglesia Católica, surgió el concepto de nuestra nación insular, suprema y autogobernada, escribió Duncan Smith en un artículo para el Sunday Telegraph. Sigue diciendo, a partir de este momento nuestra naturaleza global bucanera se dio rienda suelta con resultados sorprendentes, mientras el Reino Unido crecía para influir en el resto del mundo. Es decir, que la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica, está diciendo él, fue lo que le permitió crecer al Reino Unido para influir en el resto del mundo. En todo, desde el libre comercio hasta la democracia parlamentaria y el Estado de Derecho, Gran Bretaña fue realmente una nación que lideró al mundo. ¿Y todo debido a qué? A que se separó de la Iglesia Católica. Creo que Brexit se trata de que nos separemos ¿de dónde? ¿De quién? De Roma otra vez, añadió. Y esto significa que para él, pues Roma sigue siendo corrupta. Y lo sabemos porque Roma no cambia. Porque está diciendo, es tiempo de que nos separemos de Roma otra vez. O sea, no es solamente del Tratado de Roma, sino de Roma misma. Duncan Smith fue el líder del Partido Conservador del 2001 al 2003, el primer católico que ocupó el cargo, y más tarde fue el secretario de Estado del Trabajo y Pensiones del 2010 al 2016. Fue un miembro destacado de la campaña del salir durante el referéndum del Brexit y recientemente presidió la campaña de liderazgo de Boris Johnson. O sea, él ha estado detrás junto con Nigel Farage para impulsar el partido del Brexit para que Inglaterra saliera de la Unión Europea. Entonces es muy claro, dice, creo que Brexit se trata de que nos separemos de Roma otra vez, no del Tratado de Roma, sino de Roma, que es la que está detrás del Tratado de Roma. Sus comentarios en alabanza de la Reforma Protestante sorprendió a algunos comentaristas. La exeditora del Tablet, Catherine Pepinster, dijo que era una extraña noción para un católico romano condonando la tiranía de Enrique VIII. Pero acordémonos que detrás de Enrique VIII está Wycliffe, está Tyndale y todos los reformadores de Escocia y de Inglaterra. Pregunta, ¿quién estuvo detrás de la creación de la Unión Europea por medio del Tratado de Roma? Entonces ya lo vimos, pero vamos a confirmarlo con esta biografía autorizada del rey o del príncipe Bernard, el príncipe de los Países Bajos, que fue uno de los que firmó el Tratado de Roma. El grupo Bilderberger. El pensamiento de las personas persiste en llamar a Ratzinger, que es Joseph Ratzinger,
Un hombre del siglo XVIII que funcionó en el siglo XX, del todo él no lo era. Vino directo del Renacimiento. En lugar de escéptico, actitud preciosa del siglo XVIII, fue un religioso profundo, apasionado, de carácter atrevido, dice la biografía, con la convicción jesuita que el fin justifica los medios y una aptitud borgiana por la intriga. Pero los fines que él persiguió, dice la biografía, nunca fueron egoístas. Este es parte del disfraz del camaleón de los jesuitas, y estos fueron buenos. Su nombre es desconocido excepto para quienes, para los iniciados. Está hablando de las sociedades secretas. Él hizo más historia en su camino secreto que lo mucho que un hombre que toca la trompeta y el rugido de la sirena de la motocicleta. De acuerdo a la publicación oficial del Centro Cultural Europeo, Ratzinger fue la figura clave en la mayoría de los grandes congresos, asociaciones e instituciones que trabajaron para promover la Unión Europea. O sea, la base de la formación o la conformación de la Unión Europea se dio por la obra de este jesuita. O sea que efectivamente la Unión Europea es una obra de la Iglesia Católica, específicamente de los jesuitas. La Liga de la Cooperación Económica Europea, de la que evolucionó el mercado común, el movimiento europeo y el Centro de Cultura Europea no habrían visto la luz sin él. El Congreso de Europa de La Haya fue su obra, y el Concilio de Europa creció a partir de este. Siendo sobre todo un realista, Ratzinger entendió que una Europa unida no podía sostenerse a sí misma sin América. En 1552 estaba muy profundamente preocupado sobre la marea creciente del antiamericanismo en prácticamente cada país de Europa de Occidente, pero esto fue básicamente la estrategia jesuita de conquistar a América uniéndolo con la Unión Europea. Ahora entonces sí podemos responder la pregunta: ¿un político es el lucero de la reforma inglesa del siglo XXI? Nigel Farage está comparando lo que sucedió en el tiempo de la reforma, en el tiempo de Wycliffe, cuando salió Inglaterra de la Iglesia de Roma, y lo está comparando con la salida de Gran Bretaña del Tratado de Roma. Como lo dijo el católico, es apartarse de Roma misma. Entonces vemos el impacto y esto pues la pregunta es, ¿una piedra está hablando? Ahora la pregunta es, ¿dónde están los profesos protestantes del siglo XXI para que puedan ayudar a que el mundo entienda qué significa para el pueblo protestante lo que acaba de suceder? Pero esto es más allá de las temas políticos, es que podamos retomar la historia de lo que nos dice la profecía con relación a este intento. Ahora ya podemos entender qué significa el Brexit para nosotros, y vamos a mirarlo en el contexto de la profecía bíblica. Dice junio 24 del 2016, la revista Fortuna: resultados del Brexit señalan que el sistema está quebrado. Y vamos a recordar esta palabra: is broken, está quebrado. Los británicos han votado a favor de abandonar la Unión Europea. Dice, puede leer la cobertura completa de Fortune de este evento que sacude la tierra. Entonces, esto que sucedió en el primer referendo en el 2016 se confirmó ahorita el 31 de enero del 2020, y este es un evento que sacudió la tierra, dice el artículo, y que el sistema, si Europa salía de la Unión Europea, significa que el sistema está quebrado, o sea, está frágil. ¿En qué parte de la profecía encontramos que el sistema Unión Europea sería quebrado o sería frágil? Aquí está la imagen del sueño de Nabucodonosor. En la presentación de la tarde vamos a hablar sobre el misterio, sobre lo que es la transferencia del paganismo
del reino de Babilonia al reino de Medo-Persia, al reino de Medo-Persia, al reino de Grecia, al reino de Grecia, al reino de Roma pagana, y luego Roma pagana, la división del Imperio Romano en 10 reinos, y todo lo que tiene que ver con el culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol, y finalmente la piedra, que es la segunda venida de Cristo, que va a destruir a todos los reinos anteriores, va a destruir toda la historia de los reinos humanos. O sea que va a ser, y entonces, y va a establecer un reino que va a durar para siempre. Dice Daniel 2:35, entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro. Acordémonos que la división del Imperio Romano fue lo que se constituyó Europa. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento. En la traducción en inglés, la versión original en inglés dice, Daniel 2:35 dice, menciona la palabra que fueron rotos en pedazos, que fue débil, que se rompió en pedazos. Ahora, el versículo 41 dice, Daniel 2:41, y lo que viste de los pies y los dedos, que es la división del Imperio Romano, que la simbología en la profecía, las piernas de hierro del Imperio Romano, fue la continuación de parte de Roma en la división de lo que dio origen a Europa. Dice, y lo que viste los pies y los dedos, en parte de barro cocido alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Dice, en parte será fuerte por el hierro, que es Roma, y en parte será frágil porque tiene que ver con el barro cocido con el alfarero, y sería débil. O sea, se intentarían unir, pero finalmente no se podrían fortalecer. Dice, en cuanto a lo que viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, el artículo anterior está diciendo que si se da la unión, la separación de Inglaterra de la Unión Europea, se rompería, se quebraría, se pondría frágil la Unión Europea. Y esto es exactamente lo que la profecía nos está diciendo. Por eso es que Nigel Farage está comparando lo que hizo la reforma a lo que está haciendo el Brexit para salir de la Unión Europea. Y lo que nos espera pues es la piedra, es lo que viene para el mundo entero. O sea, estamos viendo la desintegración de nuevo del intento que hubo del parte del papado para unificar a Europa. No se va a poder hacer, y por eso estamos a puertas de lo que es el evento supremo de la venida de Cristo. Daniel 2:42 dice, y los pies que eran parte de hierro, menciona la palabra broken, o sea, la palabra frágil, la palabra partido, la palabra debilitado. Y eso es lo que acaba de suceder con el Brexit. Pero es un campanazo porque la reforma no ha muerto, como lo está queriendo decir la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y todas las demás denominaciones protestantes. Nigel Farage está diciendo que debemos recordar, debemos analizar lo que sucedió en la reforma. Y este video de lo que se dio en enero del 2015, Tony Palmer y el mensaje que el Papa trajo, en el cual el Papa se compara con José. Estamos también estudiando ese tema en esta serie y lo vamos a continuar la próxima presentación. Dice, Tony Palmer dijo, hermanos y hermanas, la protesta de Lutero terminó. Y entonces, pues la pregunta es, ¿fue profetizado que esto sería dicho? ¿Y es cierto que la protesta terminó?
Pues no, porque precisamente es lo que el mundo protestante, lo que no se completó, lo que no se hizo en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Tyndale, en el tiempo de Wycliffe, se completará para este tiempo, y es denunciar quién es el papado, qué es el papado, y también denunciar que ha alterado la ley de Dios. Por eso es lo que nos habla, lo que nos habla la profecía. Dice la autora, la gran controversia, la autora Elena de White en La Gran Controversia, página 138, la reforma no terminó como muchos lo creen. Eso se cumplió en el 2015, cuando dijeron, hermanos y hermanos, la protesta de Lutero terminó, pero no ha terminado. Dice, no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy, sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Por eso es la tarea suya y mía el dar a conocer estas verdades. Y esta verdad ha sido transmitida a través de la Iglesia de Dios, a través de la Iglesia de Cristo, a través de las edades históricas, que fue lo que son los 7 periodos que habla Apocalipsis de las 7 iglesias de Cristo. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. O sea, la iglesia no es un nombre, la iglesia no es un logo, la iglesia no es una organización, la iglesia no es una corporación. La iglesia, dice aquí, son las almas fieles que han constituido, son las que han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban su labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. No es un pacto de unión a la iglesia de Roma, sino a la iglesia de la tierra, que es la que componen las almas fieles, y la unió con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del Seol no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Por eso tenemos que prepararnos, porque la última prueba, la última persecución, la última lucha está frente a nosotros, y tiene que ver con lo que estuvimos estudiando por la tarde. Esta es la presentación de la parte 27 A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia, y esta lucha no ha terminado. Por eso es que la reforma no ha terminado, y tenemos que prepararnos, porque viene la gran persecución, viene la gran lucha y las tinieblas, en las cuales la ley de Dios va a ser puesta de nuevo en la palestra mundial. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiera hecho provisión, ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él hubiera previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo, o sea que la historia es una confirmación de la profecía bíblica. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, que ¿quiénes son? Las almas fieles, que han pasado a través de persecución, luchas y oscuridad. Él no ha abandonado a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán.
Su ley está ligada ¿a qué? A su trono. Y el último gran conflicto tiene que ver con la ley de Dios. Y ningún poder del maligno puede destruirla. Tenga fe en estas palabras. Usted, donde está uniéndose con personas que sean fieles a Dios, puede formar la iglesia de Dios. No necesita un título, no necesita un rótulo, no necesita una corporación que le diga qué está bien y qué está mal. Usted, por medio de la palabra de Dios y por medio del espíritu de profecía, puede entender qué es verdad. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Sosténganse en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía. Despierte, porque usted es un protestante, y despierte. Si usted está en Babilonia, es tiempo que haga un pacto. Puede hacer ese pacto de salir de Roma. Y vamos a continuar el estudio sobre los misterios para que entendamos qué significa el misterio actual y qué tiene que ver eso con Roma y qué tiene que ver con lo que nos espera muy pronto. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos acompañe en esta tarea de ayudarnos a preparar unos a otros y de ayudar a preparar a otros.